Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en esta bonita noche del 27 de septiembre. Un día muy emocionante, mi querida Adam. Estábamos esperando a este invitado ya con mucho gusto y sobre todo en un marco como el día de hoy, que es el Día Internacional del Turismo. Creo que todo se alineó para que nos estuviera acompañando en esta noche, porque tenemos de invitado a Roberto Ramos Maza. Voy a leer un poquito de la reseña que traemos y luego te saludo con mucho gusto, Miriam. ¿Te parece? Claro que sí, muy adelante. bien. Bueno, Roberto Ramos Maza es tuxtleco de nacimiento, geógrafo y promotor cultural, con estudios de geografía en la UNAM, diplomado sobre geografía urbana en la Universidad Iberoamericana y cursos sobre proyectos culturales y museología en Madrid y Múnich, respectivamente, además de lengua portuguesa en Sao Paulo, Brasil. Presidente de Bicentenario Chiapas, que es una asociación civil que se ha dedicado a la difusión de la importancia de los actos de independencia de Chiapas respecto a España, la separación del ámbito político-administrativo de Centroamérica y la federación a México entre 1821 y 1824. Justamente nos está compartiendo y obsequiando el día de hoy su ejemplar. En un momento vamos a platicar más acerca de esto. Y bueno, trae un currículum tan extenso como su experiencia, como todo lo que nos va a poder estar compartiendo el día de hoy, pero sí quiero destacar muchísimo su trabajo como autor de varias guías turísticas, entre las que destacan el estado de Chiapas, Comitán y la región de Los Llanos, el estado de Campeche, el estado de Baja California, el estado de Tabasco, el estado de Guerrero y la mini guía de la ciudad de Oaxaca. Es autor de N cantidad de libros, sobre todo referentes a la geografía, el turismo y el patrimonio cultural en diferentes libros y revistas. Ha sido además coordinador editorial de varias publicaciones, así como parte de la administración pública, realizando diagnósticos sobre la geografía de nuestro hermoso estado de Chiapas. Ha participado en el diseño del Plan Operativo Tacaná, pero además ha sido director del Museo Regional de Chiapas, director del Centro INA, coordinador de fomento y enseñanza artística del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, director investigador de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, director de extensión universitaria en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sobre todo como subsecretario de Promoción Turística del Estado de Chiapas. Ha sido asesor en diferentes exposiciones, pero también tiene y es promotor del Museo Conejo del Juguete, que ha tenido exitosas exposiciones en el Museo Regional de Chiapas, y además promueve y es guía turístico del recorrido Sendero de la Memoria por el centro de Tuxtla Gutiérrez, y actualmente funge como asesor de contenidos en la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. Además de colaborar con la Universidad de Ciencias y Artes del Estado, cuenta con la certificación como capacitador sobre temas geográficos, históricos y patrimoniales, particularmente de Chiapas, y diseño de rutas y productos turísticos. Pues Dan, ¿qué te puedo decir? Es de verdad para nosotras un honor tener para nosotros un maestrazo de lo que es la gestión turística, lo que es la promoción cultural. Te cedo la palabra para que podamos darle la bienvenida. Pues muchas gracias, Cris, y muchísimas gracias, Roberto. La verdad estamos bien contentas, emocionadas, y sé que también muchas personas se van a conectar porque ya hay esa expectativa, ¿no? De escucharte, porque nunca alcanza el tiempo. Pero bueno, ahorita nos dieron, pues, ¿qué creen? A partir de ahora 50 minutos para estar al aire, entonces lo vamos a aprovechar al máximo. Y como bien sabes, este programa inicia desde el tejado de la infancia, precisamente porque nos vamos a echar un chapuzón hacia esa etapa que, como hace ratito me dijiste, todavía anda por ahí, ¿verdad? Porque tú eres, muy presente. muy presente, y eso nos encanta. Creo que uno de los errores incluso de los seres humanos es olvidarse de esa etapa o desligarse de esa etapa. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad es maravilloso, por eso imagínense cómo no iba a estar aquí el maestro Roberto Ramos, porque justo la tiene muy presente y nos comparte. Pues bien, ¿qué nos quieres contar acerca de esa niñez, ¿no? De esa niñez que está ahí muy, muy presente, que sigue presente en tu casa también y que nos compartes. ¿Qué es como esos destellos, hallazgos que nos quieras compartir, Roberto? Bueno, hay mucho, ¿no? No puedo negar que fue un niño privilegiado en muchos sentidos. Tuve una niñez que recuerdo con mucho cariño y que, insisto, no está lejana en realidad. Y muchas de las cosas que hago las hago desde entonces.
Por Ajá. ejemplo, en el caso de las cuestiones del patrimonio, hoy precisamente me preguntaban acerca del interés por el patrimonio. Yo era vecino de la sede del Museo Regional de Chiapas cuando estaba en donde ahora es la rectoría de la UNICACH. Ujú. Yo vivía muy cerca de allí y frecuentemente llegaba, los guardias me permitían que incluso me subiera yo a un león muy bonito, una escultura del siglo XVI, que es procedente de Tapachula, por cierto. Ahora imposible, no se puede tocar, ¿no? Pero que en ese momento hasta me montaba en el león, que estaba justo en el lobby de lo que era el museo. Y yo iba muchísimo a ese museo. Desde entonces me empezaron a interesar estas cuestiones del patrimonio, de la historia prehispánica, de la historia colonial de Chiapas. Y era realmente muy chico todavía cuando eso sucedía. Pero en general puedo recordar muchísimas cosas de la infancia, entre otras, una cosa que agradeceré siempre, el haber vivido siempre entre libros. Que eso sí es una de las cosas que más me ha marcado. Exactamente. Pues justamente nosotros en el programa hemos hecho mucho hincapié en cómo, pues, quién es tu tutor. En algunos casos, pues, se toca tener a tu papá y a tu mamá juntos. En otros casos, como cualquier familia puede tener a cargo el abuelo, la abuela Sí, y claro. demás, ¿no? Nos gustaría que nos contaras acerca de cómo fue esa etapa de Robertito, ¿no? En su momento, a cargo de quién le inculcó el libro, quién lo llevó a su primera biblioteca, o cuál fue su primer acercamiento hacia justamente toda esta parte de la cultura y cómo lo puedo palpar de primera mano, esta pasión totalmente por lo que estás haciendo. Realmente es todo un legado el que está dejando en este momento a través de tantos libros, exposiciones y sobre todo Museo Conejo también, ¿no? Bueno, insisto en el privilegio que le debo a mis papás. Ante todo, mis papás eran dos personas que le dedicaron todo a sus hijos, eran Arturo Ramos y Trinidad Maza. Y de entrada, el privilegio venía que la biblioteca estaba en mi casa, ¿no? O sea, ahí ya creo que en eso no puedo negarlo, de que tuve esa fortuna, porque ya en mi casa estaba llena de libros. Mis papás se dedicaban en gran medida a vender libros también. No era lo único que se hacía, porque vendían revistas, periódicos, y entonces vivía en un mundo rodeado de letras, digamos, que me fueron definiendo indudablemente. Muchos de los libros que todavía tengo vienen de esa época y muchas de las lecturas las tuve al alcance gracias a la actividad que mantenía la familia, pero además a los intereses de mis papás, que tenían su propia biblioteca. Claro, sí. Sí, justo te comentaba hace un ratito que un amigo que es poeta, que es un gran lector, Daniel Pulido, él me decía, recuerda muchísimo a tu papá, pero recuerda mucho, y como él, que es un gran lector ahora, qué bonito sabe sentir, ¿no? Que inicia su camino con tu papi, porque me decía que llegaba, platicaba con él, pero no solamente era así de platicar y platicar, sino también de invitarlo a leer. ¿Qué nos puedes contar de estos recuerdos de tu Sí, papá? yo creo cuando era un niño en los años 60, en un Tuzla muy pequeñito, que tenía menos de 70,000 habitantes. El censo del 1970 dio 70,000 habitantes para Tuzla, era un Tuzla muy pequeño. La librería y revistería de mi papá era una especie de lugar de reunión, se hacía tertulias de alguna manera. Por eso conocí incluso gente ahí que se dedicaba a la investigación, a la investigación arqueológica. Por ejemplo, llegaban allí a comprar los arqueólogos que trabajaban en el sitio arqueológico de Chiapa de Corzo, que lo conocí desde entonces gracias a esa relación. Llegaban ahí los que hacían teatro, que era muy común en el Tuzla de los 60, aunque ahora nos parezca que casi imposible de pensar, ¿no? Llegaban también los que se dedicaban a las artes plásticas. O sea, llegaba muchísima gente y ese contacto fue evidentemente crucial, porque era desde luego para mi formación, pero también en la formación de mucha gente que ahí compraba las revistas, ahí compraba los libros. Yo recuerdo mucho además, y lo tengo muy presente, como una tía mía, que después se hizo mi madrina, siempre me hablaba, me platicaba mucho, o platicaba en general de su amiga Chayito. Y su amiga Chayito, ya llegó mi amiga Chayito, me contó su amiga Chayito. Yo no imaginaba que esa amiga Chayito de mi tía era Rosario Castellanos, por ejemplo, que había sido bibliotecaria del ICACH.
y que venía por eso, porque tenía amistades acá, venía con frecuencia, y una de las amigas era mi madrina precisamente, pero además esa madrina que recuerdo especialmente, hablando de cómo se acerca a los libros, ella tenía un día especial de la semana que lo dedicaba a leerme cuentos en mi casa. Llegaba una tarde especial de la semana a leerme los cuentos, y ese fue un contacto muy importante porque además aprendí a leer gracias a que ella me los leía, los cuentos, ¿no? O sea, aprendí a leer en todos los sentidos, desde el sentido más práctico e inmediato hasta leer los libros, ¿no? Y eso hace que esa figura, Rosario se llamaba también ella, por cierto, igual que su amiga Chayito, haya sido tan importante en mi infancia, bueno, y en mi vida en general. Wow, qué interesante. ¿Y es el Periquillo Sarmiento? El Periquillo Sarmiento fue una etapa después a eso, porque ya en esa época se llamaba la tienda Cuentolandia, era revistas, periódicos y libros y papelería, y ya cuando fue el Periquillo Sarmiento ya solo fue una librería, y ya fue una etapa que empezó en los años 80, yo ya estaba más grande, ya incluso ya cuando ya era yo estudiante universitario en México, en la Ciudad de México, pero también desde luego se convirtió en un lugar muy importante. De hecho, eso que me comentas, lo he encontrado con mucha gente que me dice que gracias a... El otro día tuve una experiencia muy grata, sí, que me emocionó mucho. Alguien me contactó por el Face, que es los milagros de las redes sociales, que porque me quería hacer una donación de juguetes. Y yo fui a su casa, y verdaderamente era una muy buena donación, y ya estando platicando con la persona, a la que le agradezco mucho, además especifica los juguetes y la emoción, me dijo, se los estoy dando porque creo que usted lo va a conservar, pero además por una deuda que tengo con su papá. Gracias a él tuve los libros que yo leí por primera vez. Entonces eso me gustó muchísimo, ¿no? Que recordara con especial cariño a que muchos de los libros que leyó en su adolescencia, además la indujo a la lectura, haya sido por esa tienda que muchos en Tuxtla la recuerdan. Wow, sí. Qué gratificante, ¿no? Encontrarte, porque aparte no es solamente el tema de los libros y demás, sino también cómo logras hacer conexión con la gente de tantas generaciones. Claro. El tú haber estado desde pequeño en este mundo tan cultural, tan lleno de vivencias, de experiencias de primera mano con gente que se dedicaba al arte y a la cultura, te da toda esa formación, esa sensibilidad y, como decíamos, ¿no? La pasión por estos temas tan de verdad importantes también, ¿no? En el sentido de cómo conectas con todas estas generaciones. Claro, ¿no? por supuesto. Que te ubiquen, que sepan, puedo hacer este contacto, como dicen, bendita redes sociales, es una frase icónica porque es real, ¿no? Sí, pero claro, me localizó por allí y sabía ella quién era yo. No, yo no tenía el gusto de conocerla hasta que fui a recoger los juguetes, pero esa frase me gustó mucho, de que lo hacía en agradecimiento al acercamiento a los libros que tuvo por la tienda de mi papá. Sí, y es que yo creo que como lectores, como las personas que nos apasiona el mundo de la lectura, de la escritura y demás, pues valoramos muchísimo tener este acercamiento con personas que también tienen esta misma pasión, claro, ¿no? Entonces creo que eso es parte de la colectividad. Y también el hecho de estar conectando con esas generaciones, quiero hacer justo ese paréntesis para que nos contextualices acerca de qué es el Periquillo Sarmiento, porque a lo mejor muchos sí lo sabemos, pero a lo mejor habemos muchos que no, pero al escucharlo nos va a hacer sentido para algunas generaciones y tal vez para otras nos va a nutrir de esa información para que conozcamos un poquito más, porque yo sí tengo como la noción de haber escuchado, pero pero no el contexto real porque no lo viví. Claro. Bueno, el Periquillo Sarmiento es considerada la primera novela mexicana. La escribió un personaje que vivió en esta transición de los últimos años de la época colonial a los primeros de la época independiente, José Joaquín Fernández de Lizardi. Y son las aventuras de un personaje, justo el Periquillo, que es Periquillo porque se llamaba Pedro,
y lo cuenta además de una manera picaresca. Es un libro muy grato hasta en este momento. Luego solemos caer en el error, lo veo muchos, y lo veo incluso con gente lectora, que ya no quieren leer, por ejemplo, literatura del siglo XIX, cuando hay cosas maravillosas. Entre ellas estaría El Periquillo Sarmiento, que además es un libro muy fácil de leer. Una recomendación. Y que se disfruta mucho. Y que es una época, por cierto, hablando del siglo XIX, durante la pandemia, decidí adentrarme en muchas novelas del siglo XIX que no había leído y realmente ha sido apasionante regresar a la literatura de ese siglo, entre ellas El Periquillo Sarmiento. Ah, qué bueno. Pues mira, la primera época que me comentas, ¿cómo se llamaba el lugar? Que está, Cuentolandia, y estaba en la Cuentolandia. avenida central entre la primera y la segunda poniente. ¿Eso es más o menos en qué año? En los años 60, cuando yo era niño, y enfrente estaba la antigua presidencia municipal, y había además exactamente enfrente una papelería que se llamaba La Ilustración. Y luego un hotel que todavía sigue siendo un hotel, que en ese momento se llamaba el Hotel Serrano, ahora no sé cuál es el nombre, y con una cafetería que sigue estando allí, que es icónica del centro de Tuzla, que es la Cafetería Avenida. Ah, sí, súper. Sí. Y de ahí ya viene después ya esta etapa de Del Periquillo Sarmiento, que estuvo en la cuarta poniente primero y luego en la primera oriente en su última etapa, ya cuando mi papá ya estaba bastante mayor, y que allí ya allí acabó ya su carrera, digamos, de librero. Mi papá era un librero tradicional en el sentido de que platica con los clientes, recomienda los libros, y que además tenía la afición que admiro mucho. Yo no soy bueno para eso, pero él sí, de jugar ajedrez. Entonces también era un centro de jugadores de ajedrez. Y yo creo que esos espacios, que bueno, que sí hay muchos, pero faltan con esa calidez de esa personita que se sabe todos los libros Sí. y puede compartir. Sí hay en algunas, sobre todo se da en como librerías de barrio, sobre todo en las grandes ciudades, ha habido ese fenómeno en los últimos años. Sí es difícil ahora, incluso por los canales, muchos libros de hecho ahora se piden que te los envíen a tu casa, ¿no? Entonces, pero sí, y en las librerías, digamos, convencionales, pues ahí tienen empleados que no tienen esa característica, saben de libros y te atienden muy bien, pero no hay esta idea de que es un poco un centro cultural, por así decirlo, ¿no? Y que es más, como que es más cálido, ¿no? Es como llegar a Claro. casa y justo lo que hacía tu madrina contigo, tu madrina Chayito, que también, ¿no? Que era, que igual que La amiga de Ajá, Chayito, la sí. amiga de Chayito. Pues cómo te llegaba un día, ¿no? A leer, es una gran promotora. Exacto, cultural llegaba un día mexicana. a la semana invariablemente. Creo que eran los miércoles, no me acuerdo muy bien ahorita, pero creo que era una tarde, y ahí se sentaba, y yo me sentaba a su lado. No sabía yo todavía leer, estaba yo muy chico, pero aprendí porque iba yo siguiendo lo que iba diciendo con los dibujos de las letras. Así aprendí a leer. Qué bonito, porque a veces pensamos que solamente leer es poder interpretar las letras, decir eso significa, pero también leer es leer el mundo, leer Sí, en claro. un momento donde, Claro. o sea, los bebés leen, ¿no? O sea, los bebés Sí. leen el mundo, los bebés leen el gesto, y eso es maravilloso, incluso hasta en el vientre materno también se puede empezar. Y hay más textos de los libros, digamos. Un texto que ya hemos dejado de leer como seres humanos es El cielo, que nos produjo una serie de mitos, leyendas Claro, y exacto. creencias religiosas, etcétera, que estaban allí en las estrellas. Y eso lo hemos dejado de leer porque ya no se ven las estrellas, ¿no? Pero si revisamos todas las mitologías del mundo, ahí está otro gran libro. De hecho, el primero. Exacto, Roberto, qué bonito que lo toques ese tema, mientras ahorita creo que tenemos nos va a compartir que hizo unos comentarios, porque de verdad, Roberto, mucha gente estaba ahí, ¿no? El doctor Jesús Estrada, que espero que esté viéndolo, me dijo que fueron contemporáneos, cuando estudiaron en la prepa 1, o sea, muchos recuerdos, Roberto, y justo lo que comentas de ver el cielo y poder interpretarlo. Antes, nuestros abuelos lo veían y ya te daban la hora, ¿no? Claro, o sabías muy claro si se acercaba al fin de la estación, en fin, muchas cosas que ahora no sabemos leer. Así es. Pues bueno, queremos agradecer a todos los que nos están viendo, escribiendo. La verdad es que estamos bien contentos porque ha habido una respuesta
bien interesante y pues te manda muchos saludos. Marisol Jiménez de la Mora dice: el paseo por el Panteón es lo máximo con Roberto Ramos Maza. Él es el indicado para contarnos lo bello y maravilloso que ha sido Tuxtla a lo largo de la historia. También tenemos a Marta de Ita, nos dice: tan importante una persona que pueda orientar a la hora de ir a comprar libros, justo por lo que comentabas, ¿no? Y también a todas las personas que quieran mandar sus comentarios, preguntas, dudas, es el momento, es la ocasión, a través de nuestra página de medios de comunicación Unidos de Chiapas, a través de las diferentes páginas aliadas y amigas que llegan a los diferentes municipios. Saludos a Suchiapa, saludos a Comitán, saludos a todos aquellos que nos están sintonizando en toda la geografía chiapaneca, que los queremos y los llevamos en el corazón también, y agradecemos que nos estén sintonizando. Y bueno, justo pues, ay, de verdad que casi ya no nos alcanza nunca el tiempo, porque ya vamos ya a los 30 minutos, por hoy ya no nos avisó la producción. La producción. Y pues bueno, por favor cuéntanos justo sobre este libro, por favor, que nos has traído el día de hoy, para saber cómo fue el proceso de crearlo y qué tanto ha caminado, ha recorrido. Es un libro que se hizo, es un libro muy pequeño, como pueden ver, con muy pocas páginas, que se hizo para que los lectores supieran en 20 minutos los datos básicos del proceso que definió a Chiapas. O sea, la independencia de España y la Unión a México, que se dio entre 1821 y 1824, y por eso se llama los años decisivos. Exacto. Y además estamos justamente en el año del Bicentenario. Y aparte de que contesta eso, tiene otras dos características que creo importante resaltar. Al final, si lo pueden abrir en una de las páginas finales, tiene los documentos del proceso, o sea, para que no les cuenten cuentos. Ah, sí, ya. Ahí pueden leer el acta de la Unión a México tal cual, porque ahí está, claro, está con la escritura antigua, pero al lado está la transcripción para que la pueda leer cualquier persona. Y ahí pueden leer que no es cierto, por ejemplo, que ya va a caducar la Unión a México, que hay que hacer otro referéndum, etcétera, etcétera. Y también pueden leer exactamente qué dice el acta de independencia, el acta de la Unión al Imperio de Iturbide, el acta de Plan de Chiapa Libre, etcétera. Y eso que no se tiene fácilmente en tu casa nunca, ¿verdad? Pero y reunidos. Y ahora lo pueden tener en este librito, que además dice, que es el otro aspecto, dónde lo pueden vivir, porque una cosa es leerlo, pero también es importante conocer los lugares donde se dieron esos procesos. Y también eso lo comenta, por ejemplo, el lugar donde se dio la ceremonia oficial, por así decirlo, del 14 de septiembre, pues fue una misa de Te Deum en la Catedral de San Cristóbal, que todavía está y que podemos entrar e imaginar cómo fue ese día, ¿no? Ay, qué hermoso. Y qué gran oportunidad, porque como bien dices, en 20 minutos, ¿no? Lo podemos 20 leer, minutos ¿verdad, cuando Cris? mucho. Y les da todas además está hecha en base a preguntas con sus respuestas, y sobre todo combate una serie de mitos muy comunes. Por ejemplo, una de las creencias más falsas es que fue una anexión, que no fue tal, fue una federación, ¿no? Fue una unión a otros estados para hacer una república federal, que es la que tenemos ahora, que la opción era México y Guatemala, y no, era México y Centroamérica, que era una república federal que no persistió, se deshizo a los pocos años, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, sí hay una serie de ideas erróneas, pero creo muy importante además mencionar en estos momentos, porque aunque no fue exactamente como luego lo pensamos, la gente piensa que fueron a votar a una urna, como ahora, ¿no? En realidad eso no sucedió, pero sí fue un proceso civil, participativo y pacífico, que son, yo creo, los tres grandes valores de ese proceso del 24, de hace 200 años. Wow, qué interesante. Y es todo lo que dice en 20 minutos. Pero ese es el poder, ¿no? De ser conciso y preciso. Sí, porque además yo creo hay muy buenos investigadores, historiadores que de hecho se mencionan ahí también en la bibliografía, pero no siempre las investigaciones, los libros están al alcance de los muchos interesados, ¿no? Claro, así es. Sí, pues es un trabajo, una recopilación única. Pocas veces tenemos el acceso tan tangible y sobre todo tan digerible de una lectura que yo creo que para algunos estudiantes que nos están viendo y que luego a veces la historia es como parte de las clases cajón y de las clases como de que bueno, de relleno y demás, pero yo creo que tener este tipo de trabajos
que son tan profundos, tan significativos, que dejan justamente esta trascendencia de documentos que tal vez como ciudadano no vas a tener el acceso en algún momento No. de tu vida, ¿no? Sí, porque además unos están en el Archivo General de la Nación, otros en el Archivo Diocesano, otros en el Archivo del Estado, en fin. Aquí me hubiera gustado incluir a uno que no tuvimos a la disposición, que es el acta de la independencia de Centroamérica en Guatemala, que dice expresamente que se toma esa decisión a partir de la iniciativa de Comitán, Ciudad Real y Tuxtla. Y lo dice expresamente el acta, por eso creo que es importante. Wow. No, la verdad, se dice muy fácil, pero me imagino todo tu trabajo de investigación que has realizado a través de los años. Digamos que de lector, ¿no? ¿Sí? Porque finalmente, sí, obviamente las investigaciones las hacen en las fuentes primarias los historiadores, pero sí es un trabajo de investigación bibliográfica, sí, eso sí. Y desde luego un trabajo de estar leyendo mucho sobre el tema, que es un tema que me apasiona, es verdad. Me gusta mucho el siglo XIX, no solo la literatura, también en la historia, y me gusta mucho porque el siglo XIX es el siglo de la construcción de la idea de nación. La idea de México, la idea de incluso de los países europeos, la idea misma de España, de Francia, es cuando surgen países como Italia, Alemania, en fin, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha interesado siempre mucho. Sí, y escucharte es realmente, pues mi cabeza vuela y ya me fui hasta España y ya regresé y definitivamente yo sí lo valoro muchísimo por esa capacidad de síntesis. Realmente, a veces cuando a la persona se le da muy bien como a ti, pues lo ves como muy sencillo, ¿no? Pero las demás personas decimos, ay, ¿cómo tantos papeles, tanta investigación, como dices, en lecturas? Pero forma parte, tal vez yo siempre ando como con eso en la cabeza, la investigación. Y que a veces en los talleres o en muchas pláticas no se habla mucho porque es como si la inspiración llega nada más, ¿no? Pero hay un proceso previo y que también forma parte de justo de lo que es poder analizar, ¿no? Sí, Lo que hacemos y luego viene la capacidad de poder elegir, porque no todo, o sea, por eso a mí se me hace de verdad, es un gran logro sintetizarlo de esta manera. Realmente es un gran logro y que ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad como nosotros de Como tener nosotras. Somos Bueno, afortunadas. sí, yo creo que los interesados deben de asistir al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, que fue quien lo publicó, a quien agradezco mucho, pero que ellos tienen los ejemplares disponibles y si tienen interés en eso. Claro, que se acerquen y que definitivamente lo más importante es que un libro, pues justo. Está hecho para que lo lean, sí, indudablemente. Justamente sí iba hacia allá, hacia donde podía, pues las personas que nos están viendo, poder adquirir el ejemplar. Nosotras somos bien afortunadas, ¿verdad, Midan? Porque ya tenemos el nuestro y aparte autografiado por el autor. Entonces, la verdad es que va a ser una reliquia este libro del acervo que tenemos ahí en la Galería Rodolfo Disner también, va a ser de los predilectos. Sí, claro. Y pues bueno, retomando un poquito también, tengo aquí, como te decía al inicio del programa, algunas preguntas que son como que bien especiales para mí, porque cuando veo que tienes este tema de promotor del Museo del Juguete, pues hablábamos que trajeras un objeto que justamente te conectara con la infancia, ¿no? Entonces, quizá también que nos pudieras contar qué es el Museo Conejo del Juguete, si cualquier persona puede tener acceso, cuál es el costo, o de qué manera podemos nosotros también disfrutar de todo ese trabajo y todos esos años acumulados a través de todos estos objetos que pues tienes bien resguardado ahí. Bueno, son muchas preguntas. Empecemos con que en realidad me pusieron muy difícil cuando me dijeron traiga un objeto vinculado porque tengo alrededor de 15,000 objetos que me relacionan con la infancia. Claro. Entonces realmente era muy difícil, pero lo que sí puedo decir es que el museo por ahora es virtual, ha salido al público 2 ocasiones por la generosidad del Museo Regional que nos ha prestado su sala temporal y además lo ha montado muy bien para que el público la pueda ver en una parte de la colección, pero sí por ahora pueden verlo en mis redes. Incluso en Instagram está una que se llama Museo Conejo, así que ahí lo pueden ver directamente. Que nos sigan en redes. Pero de todas maneras, todas mis redes publico parte de la colección. Y la idea es que sí, en algún momento tenga un lugar físico,
porque creo es un tema, los juguetes son un tema que me apasionan evidentemente, pero además creo que es un tema, un objeto cultural más importante de lo que creemos, ¿no? Porque habla de una sociedad en todos sus sentidos. Y yo creo que me daría mucho gusto que mi ciudad fuera una de las pocas ciudades mexicanas que tuviera un museo del juguete. Solamente hay en San Miguel de Allende, hay un museo de juguete mexicano muy bonito, por cierto, que se llama La Esquina. Y hay otro, y hay dos en la Ciudad de México, uno dedicado específicamente a muñecas, que es relativamente, no relativamente, es realmente nuevo, que está en la colonia Roma, y está el Museo del Juguete Antiguo, que sí es juguete básicamente industrial, que está en la colonia Doctores. Son los únicos que hay en el país y me gustaría que Tuxtla se distinguiera por eso también. Pues ahí queda una asignatura pendiente que sea físicamente. Qué maravilla, ¿no? O sea, poderlo disfrutar más todos los días. Y cuéntanos. Ah, bueno, y traje, era muy difícil, le digo, porque podría haber traído 15, pero quise traer este, Sí. porque es un títere que me vincula. Uno, lo jugué, es un títere de los años 60. Además, son varios, es una serie, pero te quise traer este personaje porque Pinocho es uno de mis personajes favoritos. Me gustó mucho el cuento desde que era niño y siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Pero además Pinocho se llamaba el teatro que inventé en ese momento, donde los jugaba y donde inventaba yo obras de teatro. El teatro me ha gustado mucho siempre. Como espectador nunca lo he hecho de otra manera, pero me ha gustado mucho y me relaciono mucho porque me gustaba y además porque en el Tuxtla en el que yo viví de niño había cartelera teatral. Sí. Y parte de los que iban a la tienda que ya mencionamos eran los que hacían teatro, entre ellos Carlos Olmos, que después se convirtió en un dramaturgo muy conocido en el país, y él era uno de los asiduos de ahí, que iba a platicar con mi papá, con mi hermana, y además ahí compraba sus libros. Y él hacía teatro en ese momento. Hoy precisamente las cosas, ya hablabas de las que se alinean, hoy la celebración oficial del Día del Turismo fue en el auditorio de la hora Indeporte, que se llama Belisario Domínguez, y ese teatro es muy importante porque es parte fundamental de la historia del teatro en Tuxtla. Allí era uno de los lugares donde se presentaban las obras de una época difícil de creer ahora, pero que en una casa tuxtleca como la mía y de otros no era excepcional, en el caso de mi familia, se decía, ¿a dónde vamos? ¿Al cine o al teatro? Cosa que ahora no es fácil. No. Y en ese momento sí, porque siempre había obras en cartelera y una producción y un mundo teatral local que producía incluso columnas de periódicos. Había una columna en un periódico y en otro, distintos críticos incluso, que hablaban de esas puestas en escena, y que todo ese Tuxtla, ahora difícil de concebir, existía en esa época cuando yo jugaba con este juguete. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! ¿no? Ay, gracias, Damaris, de verdad que bien interesante la forma también en cómo se nota el cariño que le tienes a ese objeto. O sea, cómo hablas de ese objeto que transmite definitivamente, decía yo, de los 60, ¿no? Justo toda esa época, y que yo me imagino que en casa pues quedaron ahí muchos que quisieron salir hoy a la luz y no pudieron. Les digo, tengo alrededor de 15,000 objetos que pudieron haber traído, pero claro, había, sí, ya juguetes que yo jugué, evidentemente había muchos más, había otros que también fueron muy importantes, pero pensé que esto relacionaba varios aspectos, sobre todo porque hoy me dio gusto estar en ese auditorio que está restaurado, y lo comenté incluso con el responsable de esa institución ahora, que qué bueno que lo restauraron, porque es fundamental. Si alguien quisiera, de hecho ya ha habido, Rocío Acuña hizo una historia del teatro. Sí, que una dice, investigación. Tuxtleco, a mí yo le decía que era más Tuxtleco que chapaneco nada más, ¿verdad? Pero si alguien quisiera hacer una historia más extensa del teatro, ese teatro tendría que salir. Sí. Hoy recordé precisamente que un día fui con mi papá a ver, porque contribuía a prestar objetos para la utilería, eso, porque se vendían ciertos objetos en la revistería, que también ese es otro aspecto importante. Y era una obra de Sartre, de Jean-Paul Sartre, lo que iban a representar, con la actriz más famosa de Tuxtla, y que era una estrella local, que era Cristina Munch.
por cierto. Ya. Y ella era la que hacía el papel principal y yo estuve viendo ahí el ensayo cuando llegó mi papá a entregar unas cosas que iban a servir para la escenografía. Ay, que no, la Y verdad. ahí fue ahí en eso donde estuve hoy y por eso lo recuerdo. Qué momento. Eso determinó bastante también momento. porque traje ya algo del teatro. Del teatro. Sí, y justo ahorita fíjate que se me fue mi memoria hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas que nos acompañaste a presentar un libro de 7 nuevos dramaturgos? Ajá, claro. Sí, y yo recuerdo mucho que hiciste hincapié en la obra que escribí, que era... Sí, claro. Entonces, ahora, wow, me llegó todo esto, ¿no? Yo te agradezco mucho porque justo dices, ¿cómo es que... Claro, la infancia cómo nos marca en nuestras lecturas, nos marca en lo que nos gusta, nos marca en nuestras preferencias y es tan importante poder como compartirlo, ¿sabes? Para que los demás que no hacen o han hecho esta revelación, esta introspección, comiencen a hacerlo, Roberto. No, y por eso te digo que repetiré lo que ya dije, uno de los errores del ser humano es desligarse de la infancia. Así De es. ese niño que finalmente fue fundamental para todos. Claro, ¿no? claro. Y Cris, porque es que luego ya uno ya quiere preguntarle tantas cosas. Queremos todo, ¿no? Pero es que estamos disfrutando Sí, que también están pasando esas fotos, exacto. que yo no sé si ya en algún momento las habías podido compartir. Sí, en las redes. En las redes, Sí. el día de hoy nosotros la verdad es que viéndolas, pues nos remonta a ese Robertito, o sea, ya le pusimos cara a Roberto niño, a Roberto que inició con todo este gusto y como bien mencionabas al inicio de la plática que tuvimos, o sea, cómo hasta el día de hoy, y me quedo mucho con esa frase también, sigo haciendo lo mismo que hacía de niño. Lo mismo. Y por eso soy tan feliz porque es algo a lo que me conecto y no me he desconectado. Sí, ¿no? Sigo haciendo lo mismo, que además yo creo que es de agradecerle a la vida en mi caso, porque, por ejemplo, cuando yo era estudiante todavía de geografía en la UNAM, mi primer trabajo fue en la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM y fue en el departamento de teatro. Y ahí me dedicaba a las cuestiones de difusión, y entonces nunca hice teatro, ni como escritor, ni como... No me llamó la atención en ese sentido. Me gusta como espectador, y me gusta como difusor de eso, porque me gusta muchísimo. Pero no es casual que mi primer trabajo haya sido en el teatro, ¿no? O sea, sí está siempre vinculado a mí. Hay una experiencia que de niño, viendo a ese niño que me impactó para siempre, digo yo, que fue haber visto la primera obra de Shakespeare que se puso en Tuxtla, que fue El Sueño de Noche de Verano, en el Jardín Botánico, que fue una cosa para mí como niño maravillosa. De hecho, durante los días que duró la temporada, que no eran tampoco tan largas, porque evidentemente el público era corto, era en Tuxtlita, sí, claro. me llevaron todos los días, yo insistí que me llevaran a mis papás a verla todos los días que la representaron, me llevaron, y me marcó también muchísimo. Y era también el teatro. Ay, qué bonito. Pues la verdad, yo desconocía mucho ahorita lo que nos estás comentando acerca de tus vivencias y qué bonito de primera mano y qué afortunados y afortunadas somos de escucharte, también los que están ahí y los que van a escuchar en la retransmisión van a estar súper contentos. Bueno, nos está viendo también Diego Gámez, pues le mandamos muchos saludos a Diego. Igualmente. Que lo queremos mucho, Diego, y siempre pues admiradísimo. Hay una preguntita por ahí. Hay una pregunta, sí, dice Dagoberto Zambrano, te manda muchos saludos. Gracias. Y además dice, ¿por qué momento están pasando las librerías actualmente en Tuxtla Gutiérrez desde tu perspectiva como escritor, como historiador, como geógrafo y promotor cultural? Difíciles, lo sé, difíciles porque los valientes, que admiro mucho, que tienen librerías independientes, que pues evidentemente necesitan meterle mucho esfuerzo. Hay una poca costumbre de leer, se dice que ha disminuido incluso, no tengo la estadística al respecto, pero pareciera que sí. Las librerías que son de grandes cadenas como la librería Porrúa, por ejemplo, veo que también le cuesta, muchas veces voy ahí, habitualmente me gusta pasar por ahí y generalmente soy el único en el momento en que estoy. Las librerías que son oficiales la están viendo también bastante difícil. Sí. Yo creo que sí, una etapa difícil porque el hábito de leer pues no pareciera ser de gran interés en la formación. A lo mejor estoy equivocado, pero no creo que le dejen
que se le dé mucho. Por eso me ha gustado siempre una costumbre que se llama la inundación de libros, que tiene su nombre en islandés, que por supuesto no puedo pronunciar, que es el 24 de diciembre. Los días previos, las semanas previas, salen todas las publicaciones nuevas en Islandia, porque la costumbre es que el 24 de diciembre se regalan libros y entonces se quedan toda la noche de la Nochebuena leyendo el libro. Por eso esa costumbre como me ha gustado siempre. Obviamente no se puede replicar, pero lo caracteriza a ese país, pero que digo, yo también me puedo quedar toda la noche leyendo el libro, pero sí, allí es un fenómeno social. Fenómeno toda una social, cultura. toda una cultura. Entonces, de modo que encontramos en Reykjavik, la capital, que es una pequeña ciudad en realidad, en número de habitantes, pero encontramos librerías enormes como no hay en ciudades más grandes de México, por ejemplo, ¿no? Sí, total. Pues lo vamos a intentar ahí en la colonia donde vivimos. ¿Qué tal, Efectivamente. Roberto? Nos pongamos de acuerdo. La primera inundación de libros. Sí. Lo intentemos, ¿verdad? Por lo menos. Fíjate que lo he intentado, el día del libro regalo por unas dinámicas que hago en las redes sociales, regalo libros y todos los años, bueno, siempre lo vuelvo a hacer, aunque siempre digo, ya no lo voy a hacer, porque de los 15, 10 libros que regalo, y se los doy a quien primero me dice yo lo quiero. Y sin embargo, ya que les digo, se va a recoger en tal lugar, a veces, este año particularmente, nada más llegaron 2 a recoger de los 10. Ay, qué triste. Dije yo, ¿por qué me dijeron antes que lo querían? Si me van a recoger? Ay, sí. Y otros que lo querían se quedaron sin la oportunidad. Sí. ¿No? Entonces, digo, ya cuando se acerca lo vuelvo a hacer, pero hoy este año dije, no, ya no lo voy a hacer. Ay, Roberto, intentemos. Lo intentemos ahí sí, ahí lo justo, ya que intentemos en la somos colonia. vecinos. Sí. Sí, somos vecinos, lo vamos a intentar. Pues bueno, pues ya llegamos a estos 50 minutos que la verdad se pasó como un suspiro. Como un suspiro. Realmente estamos muy agradecidas también todo el equipo de medios de comunicación de Chiapas, porque es un placer escucharte, dan ganas de sacar otro hilito, porque esto es, ¿no? O sea, es un gran tejido, de verdad, muchísimas gracias. Y también queremos, pues, cordialmente invitarlos para mañana. Hacemos nuestro super comercial, justo en la Galería Rodolfo Diesel. Mañana tenemos un taller de narrativa, un taller de testimonio, para que las personas que nos han animado a escribir, que les da así como miedito, que dicen de repente, ¿yo qué voy a escribir? Ahí podemos ayudarles, orientarles, pero principalmente disfrutar ese momento. Y después, cordialmente invitado, va a haber un recital de viola ahí en la galería. Lo vi. Por favor, me encantaría verte ahí, que ojalá que también los del fraccionamiento de La Salle, la colonia de La Salle, pues lleguen, ¿no? Nuestros vecinos, que a veces cuando llegan y me dicen, ¡ay, qué bonito el lugar! Para que no vienen ustedes. Sí, claro. Así que vamos a poner nuestra manta allá afuera. Claro, Ahí está exacto. Gaby Cepeda, una gran violista. Ya vi. Y la verdad es un momento tan íntimo, tan bonito, que justo también nos presta que es un espacio tan pequeñito la galería, pero a la vez se da este tipo de conversaciones que hoy justo hemos disfrutado muchísimo, Roberto, de verdad estamos súper agradecidas, todo el equipo también, y ya estábamos como ya emocionadas que llegara este día. Ay, gracias. La verdad que sí, o sea, comparto todo lo que acaba de comentar Damaris. Algo que quieras cerrar para que podamos cerrar tu participación, Roberto. Bueno, abrimos tantos frentes que ya no lo sé, ¿verdad? Sí, Pero sé. yo creo que me sigan en las redes si les interesó algo de lo que platicamos. Sí. Y ahí incluso pueden ver, por un lado, publicaciones relativas a estos aspectos históricos que me interesan. Claro. Y desde luego, la colección del Museo Conejo del Juguete. Que te encuentran en las redes como Roberto Ramos Maza en todas. Perfecto. Pues bueno, nuevamente agradecerles a ustedes que se hayan quedado con nosotros en nuestros 50 minutos de programa y al equipo también, que es un agasajo estar con ellos cada 15 días. Sí. Su profesionalismo hace que esto fluya y que también nosotros pues podamos sentirnos tan cobijadas, ¿verdad? Pero no vamos a abusar más y nos vamos a estar despidiendo. Un saludo para que nos van a estar viendo en retransmisión en todos los municipios, por Cable Next y por las diferentes páginas, Día 1, Tendencia Media, Medios Unidos de Comunicación de Chiapas, Chiapas Informa, y bueno, todas aquellas que son nuestras páginas amigas y aliadas y que llegamos hasta su casa. Entonces nos vemos dentro de 15 días. La invitación a esta tu casa, Roberto, siempre va a estar abierta. De verdad que esperamos que se pueda dar una segunda parte de esta hermosa plática y pues bueno,
Un saludo a todos que están en casa y nos despedimos para la siguiente transmisión. Adiós.